Gracias, director, muy amable. Lisandro Aguiar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Un placer. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, cuénteme, ¿se termina la película del transporte o no? Bueno, estamos... ¿O recién empieza? Yo creo que va a ser una situación compleja. Recién en tu editorial decías justamente que hay que hablar con la verdad. Y creo que esto es fundamental, explicar a la población, explicar al vecino y siempre decir la verdad sobre las distintas cuestiones. Esto ha tenido un trasfondo que se inicia en el año pasado, cuando se dicta la nueva ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto establecía claramente que los subsidios nacionales que se habían pagado a lo largo de los últimos 12 años, 13 años, muchas veces sin mayores controles, muchas veces despilfarrando recursos públicos, dejaban de pagarse. Y a partir de allí hubo una transformación en todos los sistemas de transporte del país, donde las provincias, los municipios tuvieron que hacerse cargo de gran parte de lo que es la prestación del servicio. Hoy efectivamente el sistema tiene un déficit que está sobre todo dado por el proceso inflacionario que se ha dado en el último tiempo, el particular incremento del gasoil. El gasoil tuvo un incremento muy importante desde fines del año pasado a lo que es hoy. Y también está dado por una paritaria que se acaba de cerrar en Buenos Aires, que en realidad no hubo acuerdo, pero el Ministerio de Trabajo dictó una resolución, la 892, por el cual se otorga a todos los trabajadores del sistema del transporte una readecuación salarial del 20% y un bono no contributivo, no remunerativo de 16.000 pesos. Bueno, todo esto es lo que hay que analizar. En base a eso, en el Consejo Deliberante nos reunimos, recibimos a los empresarios, recibimos al órgano de aplicación de lo que es la normativa de transporte en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Secretaría de Servicios Públicos, y en base a eso dictamos una ordenanza que declara la emergencia en el sistema. A tu pregunta concreta, si hemos declarado la emergencia por 2 años, es porque consideramos que lejos de estar solucionado, vamos a tener que trabajar distintos actores en este periodo para solucionar definitivamente y poder paliar la situación que se está viviendo en el sistema de transporte. En ese mismo marco de la ordenanza se le ordena al Ejecutivo en un plazo de 15 días, en un plazo perentorio, la realización de un estudio pormenorizado. Ahí quiero hacer particular hincapié en el tema de los datos. La verdad que el municipio viene haciendo de la política de transporte una política de Estado. Y en ese marco hemos adherido al sistema SUBE, al sistema único de boleto electrónico, y a través de este sistema podemos contar con información muy precisa, muy detallada, muy transparente de todo el sistema. Esto no lo teníamos antes. Antes los estudios de costos se realizaban con declaraciones juradas de los empresarios. Hoy la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, ingresa a una computadora, toma la línea que desea tomar o la empresa que desea saber y sabe exactamente cuántos pasajeros transportó, cuántos de esos pasajeros pagaron la tarifa plana, cuántos de esos pasajeros pagaron con atributo social, que paga el 45% del valor del boleto, cuántos de esos pasajeros eran BEGU, boleto estudiantil gratuito universal, cuántos discapacitados. Sabemos exactamente cuántos kilómetros recorren cada empresa, incluso por unidades. Es más, hasta, esto quizás es anecdótico, pero tenemos hasta el dato de cuál es el chofer que maneja cada unidad del sistema de transporte dentro de la ciudad. Estos elementos son fundamentales para conocer acabadamente el sistema de transporte. Ahora, Lisandro, le leo una cosa. Estaba viendo un informe, esta mañana Silvia lo comentaba en la radio, IDESA, un informe nacional sobre el tema de la discusión del salario, entiendo, del transporte, y veo unas asimetrías realmente muy impresionantes respecto de lo que ganan los choferes en la capital federal en relación con el norte argentino. Ahora, en rigor, digamos, haciendo alusión al tema de la verdad, ¿no llegó la hora de decir la verdad respecto de un mercado con el otro? Totalmente, son mercados absolutamente distintos y parten sobre todo de los consumidores de ese mercado, de los usuarios. Capital Federal y gran parte del Gran Buenos Aires tienen ingresos per cápita muy superiores al de los usuarios de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y por supuesto que pagar sueldos iguales a los de Capital Federal, cuando el propio usuario no puede pagar en la misma magnitud que pagan en otras jurisdicciones, es una cuestión que me parece que es muy de fondo y que sí, tiene que estar dentro del ámbito de discusión y tiene que estar dentro del planteo
que debe realizarse, porque las cargas laborales, puntualmente lo que es salarios y contribuciones, representan aproximadamente dentro de la estructura de costos del sistema del transporte un 40%. Este dato no es menor, porque cualquier incremento salarial impacta directamente en la estructura de costos, y cuando digo que impacta en la estructura de costos, impacta directamente en el usuario, que es en definitiva el que paga a través de su pasaje, a través de su pago del boleto, el salario de los trabajadores del sistema de transporte. Ahora, esto ya, ¿usted ha tenido una charla preliminar, por ejemplo, con la gente de la UTA, comentando estas cosas o no? Hemos charlado diversas cuestiones con la UTA, particularmente yo les he planteado, y se los he dicho personalmente y también telefónicamente, que la medida de fuerza de la semana pasada nos pareció irracional. Nos pareció irracional por dos motivos. Primero, porque se había dictado una conciliación obligatoria. Y esto no es menor. Así como ellos exigen el cumplimiento de la ley, que tienen todo el derecho a hacerlo, de cobrar en tiempo y forma sus salarios, como cualquier trabajador tiene ese derecho, también tienen obligaciones. Y particularmente una de las obligaciones es acatar la conciliación obligatoria. Esto no es menor porque este instituto nos hubiese dado quizás el tiempo necesario para resolver el conflicto sin que el usuario sea el principal perjudicado, sin que el vecino de la ciudad tenga que sufrir esto que realmente fue muy duro para muchas personas, cuyo único medio de transporte es el colectivo. Así que esto lo hemos planteado y por supuesto todos estos temas están dentro de la mesa de debate y de la mesa de diálogo, porque nosotros creemos firmemente que dialogando se pueden resolver las situaciones. ¿Y usted cree que se van a entender estas cosas que son, me parece a mí? Sí, yo creo que hay que buscar diversas herramientas. Estamos trabajando no solamente en el tema salarial, sino en varios aspectos que hay que analizarlos, hay que presentarlos a los empresarios, hay que pedirles que sean empresarios, eficientes lo que es los costos de sus respectivas empresas. En algún momento quizás por la gran cantidad de recursos y de subsidios que se recibían del gobierno nacional, no prestaban puntual atención a cada uno de los ítems, pero debemos ser más eficientes en la prestación del servicio por el bien de los vecinos de nuestra ciudad, y ahí hay una responsabilidad empresarial muy, muy grande, que deben mejorar lo que son los recorridos, que deben mejorar lo que son las frecuencias, gastando menos. Esto es un desafío que realmente es importante. También estamos analizando situaciones de fraudes. Esto es un dato muy... ¿De qué tipo? Es una situación muy grave y no querida. Gente que, por ejemplo, utiliza la tarjeta del BEGU, del boleto estudiantil gratuito y universal de su hijo, y en realidad el hijo va caminando a la escuela o va en bicicleta y el padre utiliza la tarjeta. También hemos detectado gente que utiliza la tarjeta de discapacitados. Es decir, tiene un pariente, un amigo discapacitado y directamente usa la tarjeta para viajar gratuitamente. Esto es claramente un fraude a la ley porque los beneficios no están dados para esas personas, sino que están dados para que el estudiante pueda ir a la escuela, para que el estudiante tenga acceso a la educación o para que el discapacitado pueda realizar sus tratamientos o realizar sus actividades recreativas, pero no para que alguien que no está beneficiado tenga acceso a este tipo de transporte. Bueno, acá hay un tema que usted me decía antes, fuera de cámara, es un problema de plata. ¿De dónde van a sacar los recursos? Bueno, esto creo que hay que ser absolutamente franco. Una vez que tengamos el estudio de costos ya definitivo, se analizará cuánto es exactamente los recursos que están faltándole al sistema y en base a eso habrá que hacer un juego armónico entre tarifa y subsidios. Y los subsidios pueden ser tanto del gobierno nacional, provincial o incluso el municipal, por supuesto, cada uno de acuerdo a su capacidad y a sus arcas, pero creemos que es la forma de ir paliando esta situación. Es más, dentro de la ordenanza que hemos sancionado, ya lo autorizamos al Ejecutivo Municipal a modificar el monto que se paga por compensación del boleto estudiantil gratuito universal. Esto en definitiva es una compensación tarifaria, esto en definitiva es un subsidio que en este caso se haría cargo el municipio. En vez de compensar a las empresas 5 pesos con 21, como está hoy establecido para el boleto secundario, de repente se podría compensar 7 pesos u 8 pesos y se va paliando un poco la situación económica del sistema sin, por supuesto, afectar al chico que viaja con el boleto estudiantil porque sigue siendo gratuito para él.
¿Usted está en condiciones de reconocer que se llega tarde a veces La verdad que a los problemas o no? ha sido un proceso arduo. Puntualmente incluso el municipio se puso al pie del cañón, inmediatamente se dictó la ley de presupuesto y se estableció que se iba a generar un fondo extra a nivel nacional. Y somos 3 jurisdicciones en el país que hemos logrado esos recursos. Esto también hay que decirlo, porque si no, por ahí queda como que no se estuvo trabajando en este tema. ¿De dónde viene eso? Exacto. Eso viene del presupuesto nacional, es un fondo que había dejado establecido el presupuesto nacional de 6.500 millones de pesos para todo el país, y solamente aquellas jurisdicciones que lo puedan completar. Había una serie de información, una serie de requisitos que presentar para poder acceder. Hemos accedido nosotros, somos el 0.14% del fondo total. ¿Y eso cuánto es? Pero representa aproximadamente 130 millones de pesos al año. ¿Y eso dónde se inyecta? Eso se inyecta al sistema de transporte de la ciudad. Alcanza. No alcanza. Es más, esto se suma a los casi 45 millones mensuales que está aportando el gobierno nacional. 170. Hasta ahí. 130 por un lado y 40. Sí, los 46 millones son para todo el sistema, es decir, para el sistema de transporte tanto de la ciudad de San Salvador de Jujuy como el interurbano. Sistema, exactamente, provincial. Sí. A la ciudad de San Salvador de Jujuy le tocan estos 130 millones y aproximadamente unos 24 millones mensuales del otro fondo. Bueno, ¿y cuánto sería lo que está faltando para lograr el equilibrio? Los cálculos, si bien todavía no tenemos el estudio de costos definitivo, que hemos ordenado en la ordenanza realizar, pero los cálculos que tenemos en base a los informes del Ejecutivo Municipal, de la Secretaría de Servicios Públicos, rondarían los 17, 18 millones de pesos que estarían faltando en el sistema. Bueno, ahí, y eso usted dice que se puede dividir en 3, subsidio, aporte de la provincia y aporte del municipio. Efectivamente. ¿Y es posible llegar a eso? Y también no hay que descartar, por supuesto, en este marco que decíamos recién de hablar con la verdad, que haya que retocar lo que son los esquemas tarifarios. Es decir, es un juego de diversas patas que va a estar seguramente resolviéndose en las próximas Hay una pata que me parece que no está clara. ¿Cuál es la? El juego. Bueno, el juego, yo he manifestado mi opinión personal en tu medio. Yo creo que había una discusión cuando se dicta la ordenanza del BEGU sobre si el municipio, una discusión de carácter constitucional, sobre si el municipio está facultado o no a imponer tributos sobre el juego de azar. Esta discusión de alguna manera ha quedado saldada cuando se dicta la ley provincial del BEGU, que establece esa posibilidad. Así que yo creo que hay que tomar este camino. Incluso yo lo he charlado con el ministro de Hacienda de la provincia, y bueno, él está dispuesto a avanzar. Hay que terminar de dictar algunas reglamentaciones y buscar algunos recursos que son necesarios. Está muy bien. Bueno, ¿cuándo se vuelven a reunir? ¿Van a seguir las reuniones periódicas? Sí, las reuniones están permanentes. Más, yo vengo de reuniones en el transcurso de la mañana sobre esta materia. Estaban avanzando en lo que es el estudio de costos que se ha solicitado, y con este elemento seguramente vamos a poder reunirnos con las autoridades de la UTA, por supuesto los empresarios del sistema de transporte y con autoridades provinciales. Además, hay pautada una reunión el día jueves en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires, donde han sido invitadas las autoridades de aplicación, las autoridades concedentes de los sistemas de transporte del interior del país. Porque también, Alejandro, hay que recalcar que esta situación no es una situación exclusiva de la provincia de Jujuy. No, claro. Tucumán, Salta, Santiago del Estero han tenido situaciones, Paraná ha tenido una situación muy grave en este sentido, con paros también muy prolongados. Ahora, en el caso de Córdoba, que lo comentábamos acá con nuestros compañeros, se creó un fondo fiduciario. Sí, ¿Esta figura es posible o no? Sí, son opciones. El caso de Córdoba, yo siempre digo que por un lado es muy interesante y por el otro lado no es tanto, porque resulta que tienen la tarifa más alta del país. En estos momentos, un usuario del sistema de transporte de Córdoba está pagando 28 pesos el boleto, o sea, 10 pesos más de lo que se paga acá en la ciudad de Jujuy. Incluso también destacar, siempre nos comparamos con Salta y decimos que Salta tiene un sistema magnífico. Hoy el boleto de Salta es 21 pesos. Es por primera vez a lo largo de todos estos años, el boleto de Salta es casi 3 pesos más caro que el boleto en San Salvador de Jujuy. Estas situaciones también hay que plantearlas, también hay que decirlas, porque si no, por ahí nos comparamos
con otras ciudades. Por supuesto, cada sistema tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, y creo que hay que tomar lo mejor de las distintas opciones y transformarlas para que podamos tener un mejor servicio. Si esto no llega a prosperar, doctor, un modelo como el de Salta, ¿es viable para la provincia de Jujuy o no? Bueno, esto Sí, ¿en algún momento se ha conversado o no? Técnicamente hablando, yo no soy muy amigo del sistema de Salta. El sistema de Salta ha eliminado lo que es el riesgo empresarial a los empresarios, porque Salta no es un sistema público, lo prestan particulares al servicio. Hay un ente que se llama Saeta, pero Saeta terciariza en diversas empresas del sistema de transporte lo que es la prestación del servicio. Y ese servicio se paga por kilómetros recorridos. Es decir, que a los empresarios salteños lo único que les interesa es prácticamente poner los ómnibus a dar vuelta por la ciudad, no discuten la tarifa porque a ellos no les importa cuánto paga el pasajero, ellos sí discuten con Saeta cuánto vale el kilómetro recorrido. Este es a grandes rasgos el sistema. ¿Es Saeta que es una sociedad anónima? Saeta es un ente estatal, que administra el sistema de transporte del Gran Salta, por decirlo de alguna manera, son Salta y las ciudades aledañas. Y esa empresa, como te decía recién, le paga a las prestadoras, que son empresas privadas, por llevar adelante el sistema. Por kilómetros recorridos. Por kilómetros recorridos. Es más, tuvieron un inconveniente muy serio y tuvieron que cambiar la forma de pagarles, tuvieron que sumar un coeficiente dentro del sistema de pasajeros transportados, porque directamente no paraban en las paradas. Ellos circulaban y tuvieron que modificar allí para también tener un ítem de pasajeros transportados y de esa manera garantizar que el usuario pueda acceder sin ningún tipo de inconveniente al sistema. Gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Lisandro Aguiar, el presidente del Consejo Deliberante con nosotros. Chau.